El nuevo pacto. Hoy es la última parte de esta secuencia de estudios relacionados con las dos leyes más importantes de las Sagradas Escrituras. Como siempre, regálenos un me gusta, un comentario y síganos como siempre en nuestras plataformas, estaremos para servirle. El profeta Jeremías en su capítulo 31 habla específicamente de este nuevo pacto que desde aquel entonces ya estaba profetizado por parte del Señor. Y dice de la manera siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Dios. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Como usted se da cuenta, el Señor ya lo está aquí propiamente profetizando, y lo que estaba profetizado por ser obra del Espíritu Santo, pues tenía que cumplirse. Y se cumple, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En Colosenses capítulo 2:14, usted recordará que dice allí que la ley fue enclavada en la cruz, como dando a entender que la ley moral, que ya explicamos en otras sesiones, y la ley ritual de Moisés es una sola y quedó enclavada en la cruz. Un error lleva a otro error y a otro error. Se ha malinterpretado. El antiguo pacto era solamente, como pudiera decirle, el perdón de los pecados era a través de los sacrificios. El nuevo pacto ya no es el perdón del pecado a través de los sacrificios, sino claramente dice las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en muchas partes de la Biblia, no se diga Mateo 26-28, que vamos a leer más al ratito, que ahora el pecado es pagado por Cristo Jesús en el Calvario. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde quedaron los sacrificios? Acabados. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo anula todos esos sacrificios y en eso estriba el nuevo pacto. Eso es lo que hay que entender. En Mateo, como dije, capítulo 26, versículo 28, que le vamos a dar lectura para tener una satisfacción más completa, que dice así: porque esto es mi sangre, es voz de Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí lo tiene usted. La sangre de los machos cabríos y de la vaca roja y de los carneros y de los toros y de todo, ¿a dónde quedó? Quitado. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es superior a aquellos sacrificios. En eso estriba el nuevo pacto. No que la ley de los 10 mandamientos quedó enclavada. La ley de los mandamientos no quedó muerta porque es perpetua, es eterna. Entonces, ese pacto lo debemos de interpretar de esa manera, como esta que dice que la habría de escribir en los corazones. No en tablas de piedra, sino en el corazón del mismo creyente. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:15, mostrando la ley escrita en los corazones. ¿Qué quiere decir? Que Pablo había entendido que la ley ya no era a la manera de cómo se fue escrita en tablas de piedra, sin anular un mandamiento, sin quitar un mandamiento. Ahora quedaban escritas en el corazón del creyente para hacerlas. Por eso es que en Romanos 2:13 dice que no es justo el que oye la ley, sino el que la cumple. Voz también del apóstol Pablo. Y no olvidemos que el apóstol Pablo escribió también por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo. El mismo Pablo, bueno, se duda quién es el escritor de los Hebreos. En la Biblia está Pablo, pero eso es otra cosa. Pero en el escritor de los Hebreos, en su capítulo 9, verso 15, dice que Cristo por su sangre preciosa es el mediador del nuevo pacto. Ya no hay sacrificios.
Esa es la estructura, esa es la esencia, la sustancia del nuevo pacto. Se cambió aquello por el sacrificio de Cristo, como lo leeremos en un momento más. Dice en Hebreos capítulo 10, que también lo vamos a leer, es muy importante, y allí está definida la situación. Ve usted, diciendo arriba, sacrificio y presentes y holocaustos, expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, y oiga, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? ¿La de las tablas? ¿Verdad que no? Sino la ley de los sacrificios. Y esta ley es la que dice Pablo en Gálatas 5, esto fue abolida, Colosenses 2, Efesios 2, allí está diciendo que fue abolida, pero esta ley, no la ley de los 10 mandamientos. Entonces el nuevo pacto consiste en entender que queda abolida, sí, la ley de los sacrificios, del sacerdocio, como lo veremos más adelantito, pero no tiene que ver allí nada los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque es una ley perfecta, y siendo una ley perfecta no se le puede aumentar, no se le puede quitar, porque es perfecta. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí en este mismo de Hebreos? Dice textualmente, quita lo primero para establecer lo postrero. Óigalo. Entonces dije, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. ¿Y cuál es lo primero? Pues la ley, pero no la ley de las tablas, sino la ley que escribió Moisés, donde venían los sacrificios, cuyos sacrificios fueron anulados por el mayor sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Y remata de esta manera en el 10 y en el 11, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Punto. No hay nada por qué confundir. Y oiga, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Acabada la situación. No se puede, porque el único que puede quitar los pecados desde el Calvario solamente es Cristo Jesús, y eso no tiene contradicción, y sería pues que le diera un atentado quererle quitar o quererle poner. Las tenemos que dejar las cosas como el Señor las ha puesto en la Sagrada Escritura. Ciertamente, algunas personas o líderes religiosos dicen, bueno, es que ya hay mudanza de la ley. Pues sí, pues así está escrito, pues ¿cómo le vamos a contradecir? Pero ellos quieren decir mudanza de la ley, quitando los 10 mandamientos y poniendo otras cosas al capricho. No se puede. Cuando dice mudanza de la ley, pues sí, se acabaron los sacrificios. Si se acaban los sacrificios, se acabó el sacerdocio. ¿Por qué? La palabra sacerdote quiere decir sacrificador. Y si ya no hay sacrificios, ¿dónde queda el sacerdote? Se acabó. Entonces ahí es mudanza de la ley en ese sentido. Y esta ley sí fue enclavada en la cruz por el sacrificio de Cristo. Pero los 10 mandamientos están muy aparte. Esos son perfectos, esos son eternos, porque son morales, porque son espirituales. Y todo el Nuevo Testamento está hablando del cumplimiento de esos mandamientos. A tal grado que el mismo Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, veamos. Vamos a ver un versículo en 1 Corintios capítulo 7, verso 19, porque eso es importante que usted lo lea, que usted lo entienda, que usted lo comprenda y que todos aprendamos, porque está escrito. Oiga usted, ¿es alguno circuncidado? Quédese circuncidado, ya no te muevas. Ya, quédate así. ¿Es llamado a Cristo alguno que no está circuncidado? Ya no te circuncides. Se acabó esa ley. Ya no te circuncides. Oiga, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Se acabó. Ya no, ya hubo mudanza de la ley. Hubo mudanza de sacerdote, ya no se puede.
Ya no se puede. Hubo ese cambio, esa transformación, y es la que nos tenemos que ajustar. Tenemos que ajustarnos como está escrito. Querer revolver lo uno con lo otro por algunos intereses, por alguna conveniencia, dije hace rato, es un atentado. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios y nos tenemos que sujetar a ella. Entonces, la ley, el antiguo pacto y en el nuevo pacto, esa ley es perfecta allá y es perfecta acá. El nuevo pacto no cambia los 10 mandamientos, sino cambia otras cosas, como ya lo hice ver. El nuevo pacto no es cambio de ley. El nuevo pacto es cambio de sacerdocio y de cordero. Ya no es lo mismo el animal que se mataba. Ese es el cambio que hay que ver. La ley de Dios, dice la Escritura, es perfecta. Ahora bien, si la ley de Dios es perfecta, ¿para qué la hizo perfecta? Si usted lee en Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, voz de Cristo, sed ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pues sí, si yo quiero ser perfecto y violo un mandamiento, ¿a dónde está la perfección? Aquel hombre le dijo a Cristo, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Guarda la ley, guarda los mandamientos. Entonces ninguna parte usted va a encontrar ni a una alusión chiquita a donde diga que los mandamientos, la ley de Dios quedó abolida. No va a estar. ¿Por qué? Pues porque ese no es el fin. Hay un verso en Romanos que dice, el fin de la ley es Cristo. Y otros le cambiaron y le pusieron, Cristo es el fin de la ley, dando a entender que Cristo es el fin de la ley, cierto, aludiendo a la de Moisés, como ya lo expliqué, pero eso lo ponen de un lado como para negar la ley de los 10 mandamientos y echar a la basura el 4º mandamiento, que es guardar el sábado, y por eso prefieren no aceptarlo de esa manera, ¿correcto? En Hebreos 7, 23, 25 dice que hubo cambio de sacerdocio. Si hubo cambio de sacerdocio, pues sí. ¿Por qué el cambio de sacerdocio? Porque ahora el sacerdote Cristo Jesús, mayor que aquellos sacerdotes, dice que es un sacerdote inmutable, que es un sacerdote perfecto. Es un sacerdocio, ¿qué diría yo? Inmutable en todos los sentidos. Dice que aquel sacerdocio estaba sujeto a la muerte, era transitorio. Por cada uno que moría, sucedía otro sacerdote. Pero en Cristo Jesús, dice Hebreos, no se puede, porque Cristo Jesús en su sacerdocio, un sacerdocio eterno, por una ley eterna, por una ley perfecta. Así es de que nosotros tenemos que aceptar esa verdad bíblica, un sacrificio con mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Dice Hebreos 10:10, dice claramente, por un sacrificio. Por el solo sacrificio de Cristo Jesús hemos alcanzado la oportunidad de perdón de nuestros pecados. A eso vino Cristo Jesús y por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos en esa materia y no quitar la vista de lo que dice la Escritura, que fue una cosa separada, una cosa muy aparte, y cada cosa la tenemos que poner en su verdadero lugar. Gracias por seguir esta frecuencia de estudios. Siempre estaremos en condiciones de atenderle, de servirle, y agradezco sus saludos y agradezco que nos hayan solicitado algunos estudios. Prometimos lo de evangelismo, también trataremos lo del diezmo, trataremos lo del anticristo y algunos temas más que ustedes nos sugieran. Estaremos para servirle. Gracias por todos. No se le olvide, síganos en las plataformas, regálenos un me gusta, una opinión, y que Dios les bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.